Ustedes, como lo comentamos en el arranque, que la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió un fallo que hizo retroceder al escenario pre-comienzos de la década del 70, cuando en un caso célebre, Roe versus Wade, estableció el derecho federal de abortar a las mujeres en los Estados Unidos, bueno, de manera prácticamente total en términos territoriales. Y ahora, a través de un caso llamado Planned Parenthood versus Casey y el fallo que emitió la Corte respecto de este caso, le devolvió a los estados la potestad de legislar respecto del aborto. Y esto provocó un cimbronazo no solamente en los Estados Unidos, en gran parte del mundo, a punto tal que ayer hubo una manifestación de mujeres identificadas con los pañuelos verdes frente a la Embajada de los Estados Unidos. La verdad, bastante paradójico, porque en definitiva el presidente Biden se manifestó en contra del fallo de la Corte. Es una administración demócrata y sin embargo las manifestantes en la Argentina están manifestando en contra de la Embajada de los Estados Unidos, que hoy está absolutamente dividido. ¿Por qué? Fundamentalmente porque, como lo decíamos, este fallo remite en escenografía al escenario pre-guerra civil norteamericana. Ubíquense, 1865, sur versus norte, y la discusión respecto de la esclavitud, que obviamente se saldó con la guerra civil, pero que establece una división entre lo que los norteamericanos llaman el cinturón bíblico, el sur norteamericano muy conservador, y las creaciones de nuevos estados en el oeste, como Dakota del Sur, Dakota del Norte, Wyoming y varios estados más, que establecieron una discusión respecto del aborto. Vamos a conversar con el doctor Eduardo Achite, es concejal en la capital y es también jefe de tocoginecología del Hospital Perrando del Chaco. Bueno, fue un activo defensor pro vida en la discusión que se dio en la Argentina, en el país, respecto de la escenografía, claramente también en lo comercial, ¿no? Pero bueno, está bueno que podamos escuchar su opinión. Bueno, le pregunto... Bueno, con respecto a lo que acabas de mencionar, como muy bien lo escribiste y lo sintetizaste, sí. Esto del año 1973 empezó, y la palabra que mencionaste ahí, más que correcta como todas, fue la de federalismo, porque lo que hizo ahora la Corte Suprema de Estados Unidos, como dijiste, es la declaración de inconstitucionalidad del aborto a nivel federal. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no reconoce, o sea, lo que hace es lo que estamos pidiendo nosotros. Ustedes saben que han seguido la demanda que hemos presentado, que tuvo rechazo a nivel del juez Aquino Brito, después las camaristas también, y ahora apelamos en las dos instancias y ahora está para sentencia en la oficina del ministro del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes. O sea, que esperemos que también miren un poco todo esto, ¿no es cierto? O sea, a ver, para que la gente entienda bien, en Estados Unidos lo que ha hecho la Corte es devolverle a cada estado, entendiendo que los estados son preconstituyentes de la Nación Federal, el derecho a legislar respecto del aborto. Y ustedes están pidiendo en la Argentina lo mismo, que dentro de la construcción federal del país, cada provincia tenga la posibilidad de legislar respecto del aborto. No, en Argentina lo que pedimos en la demanda es que se declare inconstitucional la ley del IVE y también, o si no, en Corrientes particularmente, la no aplicación de la misma. ¿Por qué? Porque eso lo describimos muy bien, es la autonomía de cada provincia de querer aceptar o no lo que en este caso dictaminó a nivel federal. Acá el gobierno federal. El Congreso y sancionó después el gobierno. Bueno, es más o menos lo que le dije yo, o sea, que cada provincia pueda tener la posibilidad de decidir. Está bien, pero lo que te quiero decir es que si allá se declara inconstitucional, ya nadie la va a poder aplicar. En Estados Unidos, cada estado, para que la gente sepa, hay 50 estados, bueno, algunos dicen 52, incluye Washington y Puerto Rico, pero son 50 estados que ahora sí tienen, como muy bien le dijiste, o se adhieren a eso o no. Bueno, de eso ya 13 hasta ayer habían emitido decretos en donde no se iba a aplicar más el aborto, declaraban también se adherían a lo que la Corte Suprema dictaminó. Quedan, por supuesto, el resto de los estados. Se cree que 20 estados son los que se va a ser inconstitucional el aborto. Sí, calculan que 26 algunos especialistas, 26 se podrían negar a la posibilidad de mantener el estado de derecho federal de abortar, ¿no? Lo que quería destacar era que al ser inconstitucional a nivel federal, el Estado ya no va a financiar más a ninguna interrupción voluntaria del embarazo. Por más que los otros estados que quedan sigan avalando la interrupción voluntaria del embarazo, van a tener que, el costo va a ser, o porque el Estado
que lo decida absorba esos costos o va a ser privado. Es por eso que esto lo que va a permitir es a estas grandes multinacionales, organismos que tienen clínicas por todos lados, que lo mencionaste, se desplacen hacia los estados donde va a seguir siendo legal. Claro, de hecho, por ejemplo, ayer en California se anunció que se iban a promover tours de estados que nieguen el derecho a abortar para llegar a California a las clínicas que van a seguir manteniendo el derecho a abortar. Totalmente, por eso ahora hay que ver de qué manera los estados regulan y permiten el ingreso de pacientes de otra o de mujeres. Doctor, para que le quede claro a la gente que está escuchando, sí. Cuando se habla del derecho a abortar que suspende la Corte de los Estados Unidos, ¿hablamos de alguna regulación temporal respecto del aborto o las mujeres a partir del caso Roe versus Wade de comienzos de los 70 podían abortar en cualquier estadía del embarazo? ¿Se entiende la pregunta? Sí, bueno, cada estado de Estados Unidos tenía sus regulaciones más. Acordémonos que ellos lo podían hacer en cualquier estadio del embarazo con la muerte del feto intraútero y posterior parto, ¿no es cierto? Que es lo que veíamos y se hacen en las clínicas privadas y no privadas, o sea, se introducen sustancias, que es lo que acá en Argentina han puesto un límite en la edad gestacional del primer trimestre. Bueno, pero por eso te digo, ahora van a seguir con esa misma planificación, pero privada. O sea, el Estado no va a financiar más absolutamente ninguna interrupción del embarazo. Ese sería lo negativo para las que quieran ir a hacer su IVE. Y lo otro, que hay estados que al sacar los decretos que los vimos publicados últimamente, no van a permitirlo, van a declarar ilegal. Y ahí sí va a caer toda como dice, el peso de la ley con las sanciones hasta prisión que contemplan en las diferentes jurisdicciones. Doctor, buen día, lo saluda Diego Romero. Y en esta situación que se da en los Estados Unidos, ¿hay, digamos, un comportamiento o una movida similar en otros países que tienen la ley del aborto, o esto se da exclusivamente en los Estados Unidos? La pregunta va así: ¿existe hoy por hoy ya una corriente antiaborto en aquellos países donde precisamente el aborto es legal hace mucho tiempo? En todos los países existen causas abiertas. Nosotros lo hemos estudiado cuando presentamos la nuestra, siempre porque las constituciones, no hay constitución que lo permita en forma legal como carta magna. Entonces todos han iniciado. Lo que pasa es que ahora ustedes han visto nuevamente, por un voto muy ajustado de la Corte Suprema, 5-4 han votado. 6-3 en realidad. Bueno, sí, yo lo había visto 5-4, sí. Pero y como bien dijiste, el propio presidente está viendo de qué manera puede volver a instalar que sea constitucional. No va a poder ir contra la Corte Suprema, excepto que tome otra medida, pero porque él lo declara como un derecho. Y lo otro que quiero resaltar es que la Organización Mundial de la Salud, no sé si habrán visto, sacó un informe en donde ellos consideran que esta medida de declaración de inconstitucionalidad va en contra nuevamente de los derechos de la mujer, pero no tanto de los derechos, sino también del derecho y de las complicaciones que puedan tener los abortos en clandestino. Ayer sacó un comunicado el secretario de la Organización Mundial de la Salud, o sea, en contra, así tácitamente, sí, de este fallo. Ahora, establezcamos las diferencias, doctor, para la gente que está escuchando. En la Argentina, a partir de la ley que se sancionó, sí, ¿hasta qué momento del estadio del embarazo se puede abortar? Son hasta las 13 semanas. 13 semanas. En los Estados Unidos, a partir de Roe versus Wade, podía haber una mujer que tenía, 23, 24 semanas de gestación y podía abortar igual. Totalmente. O sea que en la Argentina se podría decir que está regulado en un espacio temporal. Está regulado en un espacio temporal, pero también existen casos que contempla la ley que se pueden realizar en estadios mayores, en casos de violaciones, sí, por ejemplo, que puede ser. Y ahí era, por ejemplo, hasta los 5 meses, ¿entendés? Pero bueno, ahí es donde estaba los encuentros entre si sobrevive o no ese feto al momento del nacimiento. O sea, había muchas veces que se inducían el aborto y el feto salía llorando, que eso lo hablamos en los programas, y tenían que recibir asistencia en neonatología. En realidad deberían, porque lo que contemplaban era que no reciban asistencia. O sea, doctor, en este fallo la Corte de los Estados Unidos dice
que la Constitución claramente no confiere el derecho al aborto de manera textual. Exacto. Y que sí establece que cualquier ley o actividad legislativa que afecte la vida, la libertad o la propiedad debería ser considerada inconstitucional. Eso hablando de la 14ª enmienda de la Constitución. Exacto. Se basa en estos elementos que la Constitución entrega para tomar esta decisión. ¿Usted cree que la mayoría de las constituciones habilitan la posibilidad de rever estas cuestiones por no contemplar específicamente que hay un derecho constitucional preservado para abortar? La nuestra no, la nuestra claramente no. La nuestra no, y la provincial nuestra tampoco, ¿entendés? Nosotros lo que hemos estudiado, que te dije hoy, de los otros países, fueron las presentaciones de demandas. No hay, lo que sí está claro que no hay constitución como constitución que hable, que tácitamente habilite el aborto. Eso son a través de otras leyes que los regulan los estados. La nuestra no, en ninguna parte. Es más, la nuestra, tenemos artículos que hablan de la defensa de la vida, la familia y la protección. Habla siempre de protección de los derechos. Pero no. Acuérdense que esta ley que salió acá en Argentina, ¿se acuerdan? Que fue una ley particular que salió del Ejecutivo. Por eso era que las provincias manifestaban que era obligatoria la adhesión a la misma. Ni siquiera adhesión, al cumplimiento de la misma, porque la palabra adhesión no iría en este caso. Era con el contexto que el Ejecutivo emitió la sanción de la ley. Perfecto. Concejal, le mandamos un abrazo grande y le agradezco este primer contacto. Probablemente este tema nos vuelva a convocar a un diálogo respecto de la evolución de esta cuestión, independientemente de que, obviamente, lo que pase en Estados Unidos puede o no influir en otras situaciones en cada uno de los países. Le mando un abrazo grande, ¿eh? Bueno, un abrazo a todos, gracias. 10:53, llegó el momento de hablar de lo deportivo, ya lo había adelantado Martín Galera y tenemos en línea al amigo Coco Ramón, porque hoy se ponen en marcha los octavos de final de la Copa Libertadores. Coco, buen día, ¿cómo andás? ¿Bien?